Se abre la sesión. Excelentísimo señor presidente de honor de esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles de nuestra ciudad, delegado de Cultura, Fiestas, Patrimonio Histórico, Capitalidad Cultural, fiscal delegado de la Fiscalía Especial Antidroga en la Fiscalía del Área de Jerez, fiscal jefe de los juzgados de Jerez, excelentísimo señor decano del Colegio de Abogados de nuestra ciudad, comisario del Cuerpo Nacional de Policía, ilustrísimo señor vicario episcopal para Asuntos Jurídicos y Relaciones Institucionales y deán de la Catedral de Jerez, directora general del Grupo Montaigne, ilustrísima magistrada de la Audiencia Provincial de Cádiz, representantes del campo universitario en Jerez de la Universidad de Cádiz, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, Fundación La Caixa, Bodegas Jiménez Espínola, amigos de la Academia, señoras, señores, y un saludo cordial y cariñoso para el ganador del Premio a la Ciencia de nuestra Academia 2024, doctor Macías López. Permítame, en primer lugar, dedicar unas breves palabras, obligadas por otra parte, ante la noticia publicada en el día de hoy en el Diario de Jerez, en la que se recoge, y cito literalmente, el Ayuntamiento de Jerez llevará a la próxima sesión plenaria el otorgamiento de la Medalla de Oro de la ciudad a la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de San Dionisio, tras ser aprobada la concesión en Junta de Gobierno local y contemplarse que concurren méritos suficientes para ser distinguida con la concesión de dicha medalla tras su dedicación ininterrumpida durante más de 75 años de servicio a la cultura de Jerez. La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, destaca que desde su creación forman parte los más destacados referentes de la cultura de la ciudad, que han promovido con sus más de 3.000 actos públicos la divulgación y el fomento de la ciencia, las artes y las letras, además de haber organizado una amplia selección de actividades orientadas a la difusión de la cultura universal. Con la propuesta de esta distinción no hacemos sino reconocer los inmensos méritos que atesora la Academia de San Dionisio, que no solo es un referente a nivel local, sino también a nivel provincial y andaluz. Es para Jerez un orgullo contar con una institución de este nivel que tan implicada está en la vida cultural de la ciudad, ha subrayado. Tal y como se señala desde la propia institución, la Real Academia de San Dionisio supuso la continuidad de otras antiguas academias existentes en Jerez con una trayectoria ininterrumpida desde el siglo XVIII. Como fundadores de esta institución de carácter cultural figuran en la solicitud elevada a las autoridades competentes 73 personas, cuyos nombres son, entre otros, los de Manuel Esteve Guerrero, Antonio Fernández Rey, Fermín Aranda Latorre, Manuel María González Gordon, Luis Pérez Solero, Fernando J. Peña Ruiz, Sebastián Argudo Rivero, Adolfo Rodríguez del Rivero, José González Marín, Guillermo Ruiz, Cortina Duarte, Manuel Horta Román, Ángel Amores Riedel, Salvador de la Quintana, Manuel Chamorro Latorre, Pedro Luis de la Saleta, Juan Luis Durán Moya, Manuel Crébola García, José María Quirós Carrasco, José Juan Arcas Gallardo y Germán Álvarez Beiveder. Tras el cambio normativo producido por la Constitución Española de 6 de diciembre del 78 y el Estatuto de Autonomía de Andalucía con fecha 9 de octubre de 1992, se procede a la redacción de unos nuevos estatutos de la corporación. Su primer presidente fue Ángel Rodríguez Pascual y Vega, en una etapa desde 1948 a 1953 que será definida como una etapa de consolidación. Le sucede en la presidencia don José Cádiz Salvatierra, catedrático de Geografía e Historia y director del Instituto de Enseñanza Media. En 1968 es elegido para el cargo otro de los fundadores de la Academia, Valentín Gabala Calderón, y en las elecciones de diciembre de 1984 accede a la presidencia Francisco Fernández García Figueras. En la década de los 90, el Pleno Municipal aprueba la cesión de una nueva sede para la Academia. El nuevo edificio en el que se acometieron las obras de adaptación necesarias para su uso académico está ubicado en la calle Consistorio, donde nos encontramos actualmente,
y es donde se organizan los ciclos ya consolidados, referencia en la vida cultural de Jerez. En 1991, Su Majestad el Rey concede el título de Real a esta institución y en 1994 el Instituto de Reales Academias de Andalucía celebra su día institucional en Jerez, siendo esta Real Academia de San Dionisio la anfitriona y dando con ello su respaldo a una labor densa e ininterrumpida, lo que nuevamente se repetiría en 2011 con ocasión de la entrega de la Medalla de Honor del citado organismo al expresidente de la Corporación, Francisco Fernández García Figueras, en reconocimiento a su dedicación a la vida académica, lo que ya había sido materializado por la institución al designarle presidente de honor en octubre de 2009, tras haber finalizado su prolongado mandato. En junio de 2009 se celebran elecciones y resulta elegido Joaquín Ortiz Tardío. Por último, en 2009 se producía un nuevo relevo presidencial, siendo elegido presidente el académico que actualmente les habla. La situación actual de la Academia es de una actividad creciente, con la celebración de al menos una treintena de actos públicos a cada curso, destacando entre ellos los ciclos tales como Otoño Musical en la Academia, Una mirada a las ciencias, Economía y sociedad, Medicina en la Academia, Una visión sobre el arte o Jerez siempre, además de las jornadas sobre archivos privados, presentaciones de libros y exposiciones. Hasta aquí la noticia del Diario de Jerez, que por su importancia para esta Real Academia me es obligado a resaltar en el primer acto que celebramos después de su publicación. Por otra parte, razones de calendario justifican que hagamos hoy un pequeño paréntesis en el ciclo iniciado y tradicional en nuestra Academia de Derecho y Sociedad, que tendrá su continuidad el próximo martes, día 4 de junio. Pero hoy tenemos el gozo de contar con un jovencísimo ponente de ciencias puras para hablarnos de un tema apasionante, la terapia génica. Nuestro conferenciante publicó con este mismo título un artículo científico en nuestra revista Ceretanum, en el número 3 concretamente. A todos los académicos nos pareció un extraordinario artículo, merecedor de ser expuesto públicamente en nuestra academia en una conferencia que divulgara su contenido. Ya saben ustedes que la primera misión de las academias españolas es precisamente la difusión del conocimiento. Por ello, no dudamos en solicitarle a nuestro ponente colaborar con nuestros objetivos, acercando a los profanos esta relevante materia que, según palabras de la bióloga Sandra Torrade, nos decía: las técnicas que implican la manipulación del ADN son actualmente una revolución en el mundo de la biología y la medicina, y aunque se encuentran en un estado incipiente, han desencadenado un gran debate público. La terapia génica pertenece al conjunto de estas novedosas técnicas moleculares para el tratamiento de enfermedades hereditarias, adquiridas e incluso infecciosas, que son actualmente incurables. Pero como todos los avances científicos, la terapia génica también presenta su lado oscuro. Para la presentación del conferenciante, cedo la palabra a la excelentísima señora doña Ana María Orellana Cano, académica de número, vicepresidenta de Ciencia de esta Real Academia y, por encima de todo, madre del mismo. Tiene la palabra. Con la venia. Concedida. Excelentísimo señor presidente, excelentísimo señor presidente de honor, ilustrísimo señor secretario general, ilustrísimo señor secretario general de honor, ilustrísimas e ilustrísimos académicos, fiscal jefe, señor delegado de Cultura, de Fiestas, de Patrimonio Histórico y de Capitalidad Cultural. Ilustrísimo señor fiscal jefe, ilustrísimo señor fiscal decano, ilustrísimo señor fiscal delegado de antidroga, ilustrísima señora magistrada de la Audiencia Provincial de Cádiz, deán de la Catedral, señor comisario de Jerez, directora de los colegios Montén, estimados amigos, querida familia. Y en la vida, como en las tragedias de Eurípides, el tiempo da paso a lo inesperado. Y ni en mis sueños más bonitos podía imaginar verme con esta oportunidad de presentar a mi hijo Alfonso para impartir una conferencia en esta Real Academia de las Ciencias, Artes y Letras de San Dionisio.
Decía Fray Luis de León que faltan palabras en la lengua para los sentimientos del alma y no encuentro palabras suficientes para mostrar mi enorme gratitud y la de mi familia al excelentísimo señor presidente, a la Junta de Gobierno, al secretario general, al presidente de honor, por haber depositado la confianza y darle esta oportunidad a Alfonso. Es para mí un alto honor personal, me siento muy honrada, muy afortunada, muy orgullosa de poder presentar al ponente de hoy, Alfonso García Orellana, un joven bioquímico jerezano, embajador de Jerez y del Jerez por donde va, presumiendo de jerezanía, y por lo tanto considero que en esta ocasión esta Real Academia cumple con el doble objetivo de acercamiento a la sociedad y acercamiento a la juventud. En cuanto al currículum, pues en una bonita y fría noche del 18 de otoño, del 18 de noviembre de 1999, nació Alfonso en el Hospital de Asisa de Jerez de la Frontera. Desde sus 2 años a los 17 cursó en el colegio Laude el Altillo School, hizo el bachillerato en la rama de salud y obtuvo unas notas brillantísimas, todos sobresalientes. Es trilingüe, domina perfectamente el inglés y el francés, tiene el C2 en inglés, el B2 en francés. Hizo la carrera, el grado de bioquímica por 2 universidades, porque tienen un convenio, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Málaga, y por lo tanto el título lo tiene por las 2 universidades mencionadas. Este año precisamente ha sido colaborador de una jornada internacional de transparencia en la experimentación animal, en este año 2024. Hizo el máster en Ciencias Biológicas en la Universidad de Madrid, UDIMA. Está terminando el máster, solo le queda leer el TFM el 11 de junio, el máster en Biología y Tecnología de la Reproducción, es un título oficial de la Universidad de Oviedo. Tiene un nivel muy avanzado en informática y también tiene formación específica en habilidades comunicativas. Tiene numerosos cursos, ha recibido 51 cursos de formación, 32 en inglés, impartidos por organismos y entidades internacionales. Entre ellas, me gustaría destacar que tiene cursos del Consejo de Europa. Tanto en Europa como en América como en Asia ha recibido cursos. Tiene cursos del Consejo de Europa, del DNA Institute, de la Stealth Cell Technologies, de Scientific Seminars, eso en Europa. Y en América pues tiene cursos, entre otros, por the American Society for Reproductive Medicine, y también tiene cursos de Hong Kong, de la Universidad de Hong Kong, impartido por IVF Worldwide. Con lo cual, tiene cursos extranjeros y tiene también numerosos cursos, ya les digo, hasta 51, en entidades españolas. Entre otras materias, ha recibido cursos de formación de fecundación in vitro, de reproducción asistida, que es la especialidad que ha elegido de embriología, pero también tiene cursos muy interesantes sobre factores genéticos en el cáncer hereditario, o también el mapeo óptico del ADN en las enfermedades raras y huérfanas. Y por su parte, esto en cuanto a los cursos que ha recibido, pero también ha realizado numerosas prácticas, análisis, técnicas, métodos, sistemas, pues en un número de 128. Entre otros, pues me gustaría resaltar que ha realizado experimentaciones con la obtención de mitocondrias hepáticas mediante la fragmentación celular a través de la centrifugación diferencial,
También ha tenido cursos de biosíntesis del ADN, de la obtención del ADN de las mitocondrias en gel de agarrosa. También ha hecho estudios espectrofotométricos de transición alcalina del citocroma C y, bueno, entre otros numerosos cursos de investigación bioquímica pura. Pero junto a todo esto, que evidencia que a sus 24 años ha sido una vida dedicada al estudio y a la formación, lo que más caracteriza a Alfonso es su gran bondad. Es un niño, es una persona maravillosa, educado en valores, con una enorme formación espiritual y humana. Es responsable, comprometido, solidario, ameno, atento, cariñoso y siempre dispuesto a ayudar a los demás. A todos, mi más sincero agradecimiento por acompañarnos en este bonito, grato y emotivo evento y permítanme que a mi hijo Alfonso le diga que, como siempre, las cosas no pasan por casualidad. El esfuerzo y el trabajo es la base de todo éxito y, junto a la gratitud y la humildad, deben ser la guía de su vida personal y profesional. Que Dios te bendiga. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, excelentísima señora vicepresidenta, por tan brillante, completa y cariñosa presentación. Y a continuación me complace ceder la palabra al conferenciante de esta noche, don Alfonso José García Orellana, bioquímico, quien desarrollará su conferencia bajo el título La terapia génica. Tiene la palabra. Concedida. Excelentísimo señor presidente de honor, ilustrísimo señor secretario. Excelentísimo señor presidente. Muy bien, gracias. Excelentísimo señor presidente de honor, ilustrísimo señor secretario general de honor, ilustrísimo señor secretario general, ilustrísimos señores académicos y excelentísimas e ilustrísimas señoras académicas, señor delegado de Cultura, Fiestas, Patrimonio Histórico y Capitalidad Cultural, ilustrísimo señor fiscal jefe, ilustrísimo señor fiscal decano, ilustrísimo señor fiscal delegado de la Fiscalía Antidroga, ilustrísimo señor comisario, deán de la Catedral, señora directora de los Colegios Montaigne, excelentísimas e ilustrísimas autoridades judiciales, civiles, eclesiásticas y militares, estimados amigos y querida familia, gracias a todos por honrarme con vuestra presencia en este acto. Quiero mostrar mi más sincero agradecimiento al excelentísimo señor presidente y a la Junta de Gobierno por haberme permitido impartir esta ponencia en esta Real Academia, lo que constituye para mí un alto honor. Agradezco también las amables palabras de presentación. Reiterando mi agradecimiento, señor presidente, con la venia, paso a exponer el tema de la conferencia. Y es que hoy les vengo a hablar de una de las técnicas más novedosas que más revolución han causado en el ámbito de la medicina moderna, con resultados más favorables, y ya no solo en el ámbito clínico, sino también en el ámbito experimental, ha supuesto un avance para la disciplina genética que ha revolucionado todo el ámbito de la medicina. De hecho, puede suponer el presente y el futuro de la medicina. Una técnica que incluso ha permitido modificar genéticamente organismos completos. Hoy les vengo a hablar de la terapia génica.
Me gustaría introducir la presentación con la frase de un célebre monje botánico que manifestaba que la ciencia hay que hacerla con los mismos ingredientes con los que se puede hacer una sopa. Este señor era nada más y nada menos que Gregor Mendel, considerado padre de la genética por establecer las bases de la herencia en base a unos estudios que realizó sobre sus plantas de guisantes. Hoy en día esta proposición se queda un poco anticuada, ya que la ciencia ha evolucionado lo suficiente como para que nos quedara una sopa un poco extraña. Sin embargo, estos estudios que realizó sobre sus propias plantas de guisantes, cuando ni se conocía lo que era el ADN, siguen muy presentes en nuestros días. Y es por ello que es más que merecido el reconocimiento como padre de la genética. También me gustaría comentar el caso de Martín, un superhéroe jerezano y personalmente mi superhéroe favorito. Martín presenta una alteración en el cromosoma X que se manifiesta en forma del síndrome de Pettigrew, un síndrome muy raro para el cual no existe una investigación actualmente ni se conoce su curso evolutivo. Es por ello que, en primer lugar, me gustaría concienciar a todos los aquí presentes, debido a que muchas veces no nos hacemos una idea de lo costoso que puede ser un tratamiento, de lo costosa que puede ser una terapia, como es el caso de la terapia génica, que además de costosa es también compleja, o de lo costoso que puede resultar abrir una nueva línea de investigación, especialmente cuando se trata de un síndrome raro. Es por ello que quiero comentar también la campaña que están llevando a cabo sus papás, Rocío y Eduardo, denominada Martín, la aventura de un X-Men, para poder financiar los costes de su tratamiento, así como para poder abrir una nueva línea de investigación que permita un mejor entendimiento acerca del curso evolutivo de su síndrome. En segundo lugar, me gustaría agradecer a Rocío y Eduardo por dejarme comentar el caso de Martín en esta conferencia. Muchas gracias por perseverar, muchas gracias por seguir luchando, por hacer que la sonrisa de Martín no cese. Y a veces los superhéroes necesitan una ayudita. En el caso de Martín, esta puede ser la terapia génica. Es por ello que seguid luchando, no ceséis en esta lucha, ya que la ciencia avanza gracias a personas como vosotros. Es decir, la ciencia es guiada gracias a la sonrisa de gente como Martín. Es por ello que, de nuevo, muchísimas gracias. Respecto al marco teórico de la conferencia, me gustaría iniciar definiendo lo que es la terapia génica como tal. Y es que, según la Food and Drug Administration, que es una organización que se basa en la aprobación de distintos fármacos y tratamientos, la terapia génica no es más que una técnica que modifica los genes de una persona para tratar o curar una enfermedad, bien sea mediante la adición o supresión de un gen o mediante la modificación o regulación de un gen o grupo de genes. Es decir, la terapia génica está actuando de manera individual sobre un único gen, así como de manera grupal sobre un bloque de genes. De esta manera, cuando nosotros tenemos nuestros genes sanos, es decir, sin alteraciones, pues nuestro organismo busca la homeostasis, es decir, se llevan a cabo los procesos fisiológicos de manera normal, con una secreción hormonal regulada, una mitosis controlada o un flujo sanguíneo normal. Los problemas ocurren cuando aparecen alteraciones en nuestros genes y estos se vuelven defectuosos, vamos a denominarlo, ya que en estos casos aparecen los cuadros fisiopatológicos, con alteraciones hormonales, un ciclo celular descontrolado o la aterosclerosis. Respecto a la historia de la técnica, gran parte de la comunidad científica piensa que podemos estar ante el florecimiento de esta. Sin embargo, echando la vista atrás, todo comienza en los años 60, con los experimentos con ADN recombinante por parte de la doctora Krauss de la Universidad de Tennessee. El ADN recombinante no es más que una molécula de ADN completa sintetizada artificialmente mediante extractos de ADN de distintas especies. De esta manera, la doctora Krauss trató a un paciente con anemia falciforme mediante la introducción del gen de la hemoglobina en sus células de la médula ósea. No fue hasta los años 90, es decir, 30 años más tarde, que se consiguió el primer ensayo clínico de terapia génica exitoso, de la mano de los doctores Anderson, Rosenberg y Blaise, que trataron a una paciente de 4 años con una inmunodeficiencia grave y la trataron mediante la introducción del gen de la adenosina desaminasa en sus linfocitos T, ya que esta enzima permite una protección frente a sustancias dañinas para estas células. De esta manera se revertían los efectos de la enfermedad de esta paciente. En la actualidad, pues como he comentado, gran parte de la comunidad científica piensa que podemos estar ante el florecimiento de la técnica. Incluso algunos se aventuran a decir que podemos estar ante el fin de las enfermedades genéticas.
Personalmente, pienso que queda camino por delante, pero es cierto que se están tratando enfermedades que hasta ahora parecían inabordables. En lo que respecta al aspecto económico, se estima que para el año 2030 hay una financiación en combinación con el mercado de la terapia celular que supere los 50 billones de dólares, es decir, se duplicaría la financiación actual, que ronda alrededor de los 20 billones de dólares. De esta manera, el crecimiento económico sería paralelo al crecimiento científico, y esto se plasmaría también en los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos actuales se basan en un 65% de ellos tratando el cáncer, seguido de un 9% de enfermedades cardiovasculares, un 8% de enfermedades monogénicas, que de hecho fue el cometido principal cuando nació la terapia génica, ya que son enfermedades que nada más que afectan a un gen. Sin embargo, conforme se fue avanzando en el conocimiento de este tratamiento, se observó que se podía abarcar un mayor número de enfermedades, incluso aquellas en las que había afectado más de un gen. Volviendo a los ensayos, pues también se tratan enfermedades infecciosas, un 8% de los ensayos actuales se basan en este tipo de enfermedades, seguido de enfermedades oculares, etc. Respecto a la clasificación de este tipo de tratamiento, hay 3 vías clasificatorias. Y voy a comenzar explicando la terapia génica en base a la célula que se modifica. Por un lado tenemos la terapia génica germinal, que se basa en la manipulación genética de óvulos y espermatozoides, es decir, de los gametos femeninos y masculinos, así como de las células productoras de estos. De esta manera, los efectos terapéuticos se observan sobre todas las líneas celulares de la descendencia. Y esto nos puede hacer pensar que quizás se podría poner fin a las enfermedades genéticas de índole familiar. Sin embargo, no se saben los efectos secundarios de estas técnicas. Y además, parece que puede hacer que peligre el acervo genético. Es por ello que contempla un marco legislativo y ético muy complejo, por lo que su uso en humanos hoy en día está prohibido, no tanto en animales. Por lo tanto, este tipo de terapia sí que se podría utilizar para animales. Por otro lado está la terapia génica somática, que se basa en la manipulación de células somáticas, es decir, de todas aquellas líneas celulares ajenas a la línea germinal. De esta manera, los efectos terapéuticos se observarían sobre las células dianas del individuo tratado, y es por ello que los efectos no pasarían a la descendencia. Por lo tanto, sí que está permitido en humanos. La siguiente vía clasificatoria es en base al método de transferencia. Y por un lado tenemos la terapia génica in vivo, mediante la cual los genes son introducidos en el paciente a través de vectores, principalmente vectores virales, aunque hoy en día se está potenciando también el conocimiento en los vectores no virales. Cuando el vector de transferencia es viral, el procedimiento pasa a denominarse transducción debido a que se imita el fenómeno natural de infección viral. Por otro lado está la terapia génica ex vivo, y un ejemplo de ello es la terapia CART, que actualmente es muy reconocida debido a que se está utilizando para gran cantidad de los casos frente a cáncer hematológico. Esta terapia se basa en un aislamiento de las células del paciente, un cultivo de estas, una transferencia del gen de interés en estas células y una posterior reintroducción de las células en el paciente. Y aprovecho que he explicado esta vía clasificatoria para explicar también el protocolo básico de terapia génica. Y todo comienza con un estudio inicial del paciente, de su enfermedad, de las células que se van a tratar, así como del gen de interés. Por un lado, se va a dar la identificación, aislamiento y amplificación del gen. Y ya una vez que se haya realizado este estudio inicial, se lleva a cabo la elección del tipo de terapia y del vector. Si se toma la vía de la terapia génica in vivo, se va a cargar el gen en el vector va a alcanzar la célula e introducir el gen de interés, y el resultado de la técnica debe ser la expresión del gen de interés en las células dianas. Si por otro lado se toma la vía de la terapia génica ex vivo, se va a producir lo que mencioné anteriormente, el aislamiento de las células dianas, el cultivo de estas células en el laboratorio, la transferencia génica también en el laboratorio, y una vez que se da la expresión del gen es cuando se reintroducen en el paciente, teniendo finalmente el mismo resultado que la terapia génica in vivo, que es la expresión del gen en células dianas. Es decir, el objetivo principal de cualquier protocolo de terapia génica es que las células dianas expresen el gen de interés. La última vía clasificatoria es en base a los objetivos, y como es evidente, la comunidad científica nada más que contempla la terapia génica con fines médicos, es decir, para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades con base genética, ya que la otra disciplina es la eugenesia,
que tuvo su auge en el siglo pasado y se trata de una pseudociencia derivada de la ingeniería genética que pretende la mejoría de caracteres, principalmente caracteres físicos, por lo que, dada esta connotación discriminatoria, la comunidad científica no la contempla. Entre las distintas disciplinas que contemplan la terapia génica en el ámbito experimental, vamos a comenzar explicando el silenciamiento génico por secuencias específicas. Esta disciplina toma secuencias específicas plasmadas tanto en el ARN pequeño de interferencia, el ARN pequeño de horquilla corta o el microARN para que se dé una regulación de la expresión de un gen específico. Es decir, estas secuencias específicas van a interferir en la expresión de un gen y, por tanto, regulando esta expresión, dándose por ello el silenciamiento del gen específico. La siguiente disciplina es el reemplazo génico por vectores como plásmidos o virus. Y pienso que antes de profundizar en el tema de los vectores, se puede entender mejor con un ejemplo gráfico. Vamos a poner que un vector es un coche, que el material genético es la persona que viaja en ese coche y que el destino es la célula diana. Si el coche presenta las puertas bloqueadas, la persona no va a poder introducirse y no va a poder llegar a su destino. Lo mismo ocurre volviendo al ejemplo de los vectores. Si el vector no presenta la capacidad para introducir el material genético en su interior, por mucho que alcance la célula diana, no va a poder transferirle el gen de interés, que es el principal cometido de la terapia génica. Volviendo al ejemplo del coche, si el coche presenta el volante bloqueado, no va a poder tomar la salida que lo lleve a su destino. Pues lo mismo ocurre con los vectores. Si el vector no presenta receptores específicos para la célula diana, por mucho que introduzca en su interior el material genético de interés, no va a poder alcanzar esta célula diana. Y de hecho se pueden dar incluso problemas de toxicidad si alcanza otro tipo de célula. En este punto destaco también el papel de la vacuna de la COVID-19. Y muchos estarán preguntando que qué tendrá que ver realmente la vacuna de la COVID-19, si es una vacuna de ARN mensajero, con la terapia génica. Pues sin entrar dentro de la definición de terapia génica, la vacuna de la COVID-19 ha servido para avanzar en el conocimiento en el ámbito de la terapia génica, principalmente resolviendo uno de los mayores enigmas de este ámbito, que es cómo el vector puede alcanzar la célula diana, debido a que la vacuna de la COVID-19 utilizó un vector no viral muy eficiente, con muy buenos resultados, fácil de fabricar y además con muy poco coste, que son las nanopartículas lipídicas. Y de esta manera se revolucionó el pensamiento en el ámbito de la terapia génica debido a que se reconoció que se podía desbancar a los vectores virales como los principales vectores usados en la terapia. De esta manera se están actualmente introduciendo nuevos protocolos de terapia génica en la que se contemplan los vectores no virales, como es el caso de las nanopartículas lipídicas. Y todo gracias a los avances que se han dado gracias a la vacunación del COVID. La última disciplina es la edición génica para romper la secuencia defectuosa y sustituirla por la secuencia del gen sano. Y esto se consigue mediante una enzima denominada nucleasa que va a interaccionar con una secuencia específica, en este caso con la secuencia del gen defectuoso, realizando cortes en los límites de la secuencia. Y de esta manera, el espacio que deja la secuencia defectuosa va a poder ser sustituido por la secuencia del gen sano. Algunos aspectos a evitar a la hora de realizar un protocolo de terapia génica son los siguientes. Como he mencionado anteriormente, con el ejemplo del coche, una capacidad de unión pobre, bien sea del material genético al vector o del vector a la célula diana, va a finalizar con un protocolo de terapia génica fallido. Es decir, no se va a dar el éxito del protocolo debido a que se debe de dar una unión fuerte y potente con la célula diana para poder transferirle el material genético. Lo mismo ocurre si se da una baja expresión génica, es decir, para que un protocolo de terapia génica se considere exitoso, debe de darse con un umbral en la expresión del gen de interés. Si no se consigue este umbral, pues la terapia génica no se puede considerar exitosa. A su vez, la presencia de toxicidad es un aspecto a tener en cuenta, y muchos estarán pensando que si se utiliza un virus, pues probablemente vaya a ser peor el remedio que la enfermedad, debido a que se suele relacionar a los virus pues con infecciones víricas. Sin embargo, para utilizar este tipo de vectores hay que realizar la eliminación del gen causante de enfermedad. Es decir, en el estudio previo del paciente se elimina el gen que pueda causar enfermedad y se disminuye de esta manera el número de efectos secundarios que se pueden dar en el paciente.
Otro aspecto a evitar es el contacto con distintos sistemas, como puede ser el tejido endotelial y la célula sanguínea o el sistema fagocítico mononuclear, ya que se pretende que no se dé una respuesta por parte del paciente, una respuesta negativa, en cuanto a un protocolo de terapia génica. Si se da una respuesta y el paciente responde de manera negativa a esta terapia, se puede considerar un tratamiento fallido. Es decir, para buscar el éxito hay que evitar en la manera de lo posible el contacto con estos sistemas. El último aspecto a evitar es un tamaño inadecuado del material genético. Es decir, hay que buscar que el proceso sea eficiente, introduciendo la mayor secuencia génica posible. Sin embargo, puede ser probable que el vector no tenga la capacidad de introducir secuencias génicas largas. Por lo tanto, hay que estudiar también el gen de interés y la secuencia que se va a introducir. De hecho, se están desarrollando protocolos actualmente para facilitar esta introducción del material genético, como puede ser la electroporación o los métodos químicos, que permite la formación de poros en la membrana del vector y de esta manera facilita la introducción del material genético. Entonces, ¿cómo se da el éxito de la técnica? Pues cabe remarcar que el ADN es una macromolécula muy sensible, por lo que el éxito de la técnica va a basarse en una correcta asociación del material genético con el vector, así como en una correcta asociación del vector con la célula diana, sin que se degrade el material genético por el camino, ya que, como he mencionado anteriormente, las nucleasas pueden jugar a nuestro favor si realiza los cortes en la secuencia defectuosa. Sin embargo, si degrada nuestro gen de interés, iría en nuestra contra. Por lo tanto, hay que evitar que estas nucleasas realicen los cortes en nuestro gen de interés para que se dé el éxito de la terapia. El último punto es que se dé la entrada en la célula y la posterior expresión del gen de interés. De lo contrario, la terapia génica será nuevamente fallida. Los distintos tipos de vectores para estos tratamientos, pues los he ido mencionando a lo largo de la conferencia. Por un lado están los vectores no virales, que son principalmente bloques estructurales. Y aunque son sencillos en la teoría, son complejos en la práctica, debido a que presentan una serie de barreras intracelulares y extracelulares que hacen que queden a la sombra de los vectores virales. Algunos de los componentes de este tipo de vectores son los polímeros, los lípidos, los péptidos, las partículas inorgánicas, aunque principalmente se utilizan sistemas híbridos, es decir, una combinación de todos estos. Por otro lado están los vectores virales, que son, por así decirlo, el gold estándar respecto a este tratamiento. Como he mencionado anteriormente, se debe eliminar los genes causantes de enfermedad previo al uso de este tipo de vectores. Y algunos de los vectores virales que destacan son los adenovirus, como los causantes del resfriado, los virus adenoasociados, que no se relacionan con enfermedad en humanos, los retrovirus, como los causantes de la enfermedad del SIDA, o el herpes simple, como los causantes del herpes genital o bucal. Y ahora, respecto a las ventajas y desventajas de los distintos tipos de vectores, voy a comenzar explicando las ventajas respecto a los vectores virales. Y es que, en primer lugar, son vectores muy seguros. De por sí, el tratamiento de terapia génica es un tratamiento seguro, pero los vectores virales, aunque genere cierta desconfianza, lo son también debido a que se elimina el gen causante de enfermedad, como he mencionado anteriormente. Además de ello, son vectores respaldados por decenas de años de estudio, y es por ello que también los resultados suelen ser muy eficientes. Es decir, se usan principalmente porque son seguros, eficientes y además respaldados por decenas de años de estudio. Es por ello que presenta una buena acogida en el mercado farmacológico y por lo que también hay gran cantidad de ensayos clínicos con conclusiones positivas. Respecto a las desventajas, pues principalmente su naturaleza viral, ya que aunque se elimine el gen causante de enfermedad, es muy difícil eliminar la naturaleza viral del virus. Y es por ello que puede resultar antigénico para el paciente y que se comprendan complicaciones en tratamientos posteriores sobre el mismo paciente utilizando el mismo vector, ya que si se usa el mismo vector, una reexposición frente a este vector justamente va a provocar una respuesta inmune más potente que ante la primera exposición. Sin embargo, hoy en día hay una serie de investigaciones en el ámbito de la ingeniería genética que está tratando de sintetizar cápsides virales que permitan una resistencia a esta respuesta inmune y, por tanto, evitar complicaciones en los tratamientos de terapia génica. Otra desventaja es la toxicidad que puede suponer para la célula o la citotoxicidad, así como la mutación insercional, que es uno de los mayores problemas en el ámbito de la terapia génica, como explicaré a continuación.
La última desventaja respecto a este tipo de vectores es la desconfianza que generan las pruebas en animales, ya que los estudios iniciales hay que realizarlos en animales. Sin embargo, los resultados que se obtienen en animales pueden no ser extrapolables a humanos. Y es por ello que este tipo de vectores genera cierta desconfianza también. Respecto a los vectores no virales, entre sus ventajas es una manufacturación sencilla y económica, y a su vez, respecto al ámbito experimental e industrial, son muy eficientes debido a que permite la introducción de largas secuencias génicas, y es por ello que también presenta una buena acogida comercial. A su vez, presenta pocos efectos secundarios, principalmente porque no presenta la naturaleza viral de los vectores virales, y es por ello que se disminuye el número de efectos secundarios, principalmente porque no se da tampoco la toxicidad para la célula. Entre las desventajas, pues que es fácilmente degradable, y es por ello que una gran cantidad de los protocolos que involucran vectores no virales terminan en poco éxito o resultados desfavorables. A su vez, una baja especificidad puede aumentar el riesgo de toxicidad en células ajenas a las células diana. Es decir, si el vector interactúa con una célula que no es la célula diana, puede resultar tóxico y causar resultados desfavorables. Otra desventaja es la baja comercialización por problemas en fase experimental. Y esto es principalmente debido a que el mayor número de vectores no virales son sistemas híbridos, es decir, que se componen de una serie de compuestos distintos. De esta manera se complica el paso de la fase experimental a la fase comercial, debido a que es mucho más difícil debido al mayor número de componentes. En este punto destaco también el papel de los virus adenoasociados, ya que están teniendo su auge en la actualidad y se están proclamando como los vectores más usados en el ámbito de la terapia génica, principalmente por lo que he mencionado anteriormente. Son virus que no se relacionan con enfermedad en humanos, pero además de ello se ahorra uno de los mayores problemas de la terapia génica, que es la mutación insercional. Es decir, la mutación debido a que la inserción del gen de interés interfiere en la expresión de otro gen. ¿Y cómo consiguen los virus adenoasociados evitar la mutación insercional? Principalmente porque se introducen en la célula diana de manera extracromosómica, es decir, en forma de episoma. De esta manera no se interfiere con ningún gen, ya que la mutación por la inserción del ADN puede tener problemas como que se interfiera en un gen relacionado con la proliferación tumoral. De esta manera se reduce, mediante el uso de virus adenoasociados, en gran medida el rango de efectos secundarios. Respecto a las aplicaciones clínicas y el abordaje de la técnica, voy a tratar principalmente tres tipos de enfermedades. Por un lado, el cáncer, que compone el 65% de los ensayos actuales, las enfermedades monogénicas y poligénicas, que rondan el 10% de los ensayos en la actualidad, y las enfermedades infecciosas, que son alrededor de un 8%. Y entre las tres comprenden más del 80% de los ensayos clínicos en la actualidad. Respecto al cáncer, pues como ya muchos sabrán, se trata de una enfermedad multifactorial, que sin embargo tiene una importante implicación genética. Es por ello que la terapia génica tiene como diana las bases de la genética del cáncer, es decir, los protoncogenes y los genes supresores de tumores. Por un lado, los protoncogenes promueven la proliferación celular, es decir, son aceleradores del ciclo celular. De esta manera, si no se encuentran mutados, van a promover que la célula crezca y prolifere de manera normal. El problema viene cuando mutan, que pasan a denominarse oncogenes, y de esta manera se da un ciclo celular descontrolado con un crecimiento masivo que puede provocar el desarrollo tumoral. Por otro lado están los genes supresores de tumores, que como su nombre indica, van a suprimir el desarrollo tumoral, debido a que actúan en los puntos de control del ciclo celular, denominándose también, por tanto, frenos del ciclo celular. De esta manera, estos genes actúan en aquellas células en proliferación que presentan alteraciones, inhibiendo esta proliferación celular. En el momento en el que estos genes mutan, pierden su función. Y en cuanto pierden su función, esa célula que presenta alteraciones puede seguir proliferando y, por tanto, dando lugar a un desarrollo tumoral. Yo pienso que esto se entiende mejor con un ejemplo clínico, y es el caso del cáncer de mama, que presenta el gen que codifica para el receptor HER2 mutado, que de hecho supone el 20 al 30% de los casos de cáncer de mama. De esta manera, este gen codifica para el receptor HER2, que van a mandar señales de crecimiento y proliferación a la célula. Por tanto, es un protoncogen. Si no se encuentra mutado, la proliferación celular va a estar controlada.
El problema viene cuando muta, ya que va a aumentar el número de receptores HER2 en la superficie de la célula cancerosa y por tanto se va a mandar más señales de crecimiento y proliferación, por lo que el crecimiento tumoral va a ser más rápido y en mayor medida. Respecto a las distintas estrategias que sigue la terapia génica respecto al cáncer, en primer lugar se busca un gen que induzca la muerte de células tumorales o que permita una mayor sensibilidad a las técnicas convencionales frente al cáncer, como la quimio o la radioterapia. Por otro lado, como he mencionado anteriormente, se busca también un bloqueo de oncogenes o la inserción de un gen supresor de tumores en caso en el que alguno de estos esté alterado, debido a que de esta manera se va a inhibir la proliferación celular descontrolada que promueve la alteración de estos genes. En último lugar, la terapia génica contempla la potenciación de la respuesta inmune y el reconocimiento del tumor mediante la terapia génica ex vivo CART, o también denominada terapia de células T con receptores quiméricos de antígenos. Esta terapia hace hincapié en una de las funciones tumorales más importantes, que es aquella función mediante la cual la célula tumoral esquiva el sistema de vigilancia inmune. Es decir, nosotros presentamos mutaciones en nuestro organismo todos los días. El caso es que nosotros no desarrollamos tumores todos los días, principalmente porque nuestro sistema inmune realiza una serie de respuestas por las cuales elimina estas células. El problema viene cuando nuestro sistema inmune es incapaz de detectar estas células mutadas, que es cuando se puede dar el desarrollo tumoral y por tanto el cáncer. De esta manera, la terapia de células T con receptores quiméricos de antígenos se basa en la extracción de linfocitos T del paciente, en el aislamiento y cultivo de estas células y una posterior introducción del gen que codifica para el receptor CAR en estas células. Una vez que estas células expresan este receptor en su membrana, que va a ser un receptor que detecte antígenos específicos de la célula cancerosa, pues se va a reintroducir en el paciente. Y no solo se va a observar cómo se frena el progreso del tumor, sino que además se van a revertir los efectos, debido a que se va a promover la muerte de la célula cancerosa. Respecto a las limitaciones que presenta la terapia CART, pues principalmente es una respuesta inmune exacerbada o una toxicidad neurológica. Sin embargo, si tras 4 semanas de haber iniciado el tratamiento se observa que el paciente no presenta ninguno de estos efectos, prácticamente se puede confirmar que el paciente está fuera de peligro. A su vez, como he mencionado a lo largo de la conferencia, este tipo de terapia está destinada principalmente a cáncer hematológico. Y muchos se estarán preguntando que por qué no se extrapola a tumores sólidos. Pues principalmente porque este tipo de terapia genera, en la mayoría de los casos de tumores sólidos, una respuesta inmune exacerbada. Es por ello que hoy en día hay investigaciones, aunque se encuentran en fase experimental, que están tratando de desarrollar una terapia génica basada en la terapia CART, de hecho es una terapia CART de 4ª generación, a su vez con una terapia que signifique la modulación de las citoquinas, que son reguladores de la respuesta inmune. De esta manera, citando a Antonio Martínez, un oncólogo del Hospital Universitario La Paz de Madrid, CAR significa coche en inglés, y hay muchos tipos de coches. Los modernos corren más que los antiguos, pero seguramente menos que los del futuro, porque están en constante evolución. Pasa lo mismo con las terapias CART. Sin embargo, los coches modernos fuera de la carretera asfaltada no van bien y se necesitan tractores o tracks, que van a ser más fiables, seguros y eficaces. Esto es lo que ocurre en los tumores sólidos y el microambiente tumoral, es decir, esta terapia CAR de 4ª generación se basa en una estructura que se llama TRACS. Y de esta manera, utilizando este tipo de terapia con la modulación de la citoquina, se va a poder observar efectos parecidos a la terapia CART, pero en tumores sólidos, sin que se observen los efectos secundarios como puede ser la respuesta inmune exacerbada. Respecto a las enfermedades monogénicas y poligénicas, pues las enfermedades monogénicas son aquellas que cursan con la alteración de un único gen. Sin embargo, las enfermedades poligénicas son aquellas que presentan manifestaciones fenotípicas por la alteración de un grupo de genes, que de manera combinada presentan estas manifestaciones, pero que de manera individual no las presentarían. Respecto a las enfermedades monogénicas, destaca las terapias génicas en las siguientes enfermedades, como puede ser la inmunodeficiencia combinada grave, la distrofia retiniana congénita, la atrofia muscular espinal o la enfermedad de la piel de mariposa. Y voy a detenerme en esta última, que muchos la conocerán debido a que es muy conocida, ya que cursa con una sensibilidad dermatológica excesiva,
por un déficit en las proteínas que separan las distintas capas de la piel. Además de ello, cursa también con una cicatrización excesiva incluso en el tejido ocular, por lo que gran parte de los pacientes que presentan esta enfermedad van a presentar también discapacidad visual o directamente ceguera. Es por ello que una industria biotecnológica denominada Crystal Biotech está desarrollando una gota para los ojos que se componen principalmente del virus del herpes simple y que contiene el gen del colágeno 7. De esta manera, este gen introducido en la célula del tejido ocular va a revertir los efectos de la cicatrización y por tanto le va a devolver la visibilidad a aquellos pacientes que presenten la enfermedad de la piel de mariposa. Respecto a las enfermedades poligénicas, destaca la terapia génica frente al asma, la migraña crónica, la esquizofrenia y la distrofia de Fuchs. Y voy a detenerme en esta última debido a que también cursa con ceguera y esta misma terapia que se está realizando para la enfermedad de la piel de mariposa también se está empleando para la distrofia de Fuchs. Sin embargo, es mucho más compleja debido a que debe de componerse de un mayor número de genes, debido a que se trata de una enfermedad poligénica. Sin embargo, el impacto que puede tener esta terapia es muy grande debido a que esta distrofia afecta al 4% de las personas mayores de 40 años, por lo que su incidencia es alta. Sin embargo, el estudio de las enfermedades poligénicas es complejo, debido a que se debe detectar los distintos componentes que están causando las manifestaciones de la enfermedad. Es por ello que se debe de realizar un estudio de asociación del genoma completo. Por otro lado, las enfermedades monogénicas son más fáciles de tratar, principalmente a que se debe de detectar los componentes individuales que están provocando la enfermedad. Es por ello que es mucho más sencillo de tratar. Otras enfermedades monogénicas y poligénicas que están viendo su solución en la terapia génica son las enfermedades neurodegenerativas, que cursan o bien con un bloqueo de la transmisión nerviosa o con un acúmulo de sustancias tóxicas para las neuronas que finalmente desencadene la neurodegeneración. Es por ello que la Universidad de Cambridge ha desarrollado un protocolo de terapia génica que introduce el gen que codifica para el factor neurotrófico derivado del cerebro, así como para el receptor de este factor, que es el receptor tirosina quinasa B. De esta manera, se han observado resultados muy positivos tanto en Alzheimer como en glaucoma, debido a que se da un aumento del crecimiento axonal y de la señalización extracelular. Y de esta manera se pueden revertir los efectos de las enfermedades neurodegenerativas. Respecto a las enfermedades infecciosas, hay una terapia similar a la terapia CAR-T, ya que hace un enfoque en las células del sistema inmune frente al VIH. Sin embargo, en este caso no se va a potenciar la respuesta inmune, sino que va a servir de protección para las células del sistema inmune, que son la principal diana de este virus. De esta manera, se va a poder frenar el progreso en la infección por el VIH. Y aunque está en fase experimental, está también concluyendo con resultados muy positivos. En este punto vuelvo a detenerme en la vacuna de la COVID-19, ya que es de ARN mensajero y como tal no entra dentro de la definición de terapia génica. Sin embargo, hay más de 29 ensayos clínicos al respecto y hay controversia acerca de si considerarlo terapia génica, principalmente debido a que la Food and Drug Administration ha aprobado las vacunas de Moderna y BioNTech como protocolos de terapia génica. Y esto es lo que ha causado esta controversia dentro de la comunidad científica, que hace que se pregunte si la vacuna de la COVID-19 es realmente terapia génica o no. Personalmente, debido a que no entra dentro de la definición, yo no lo considero, pero le van a preguntar a otros científicos y le van a argumentar que sí. Es por ello que hay esta controversia en la comunidad. Para ir concluyendo, voy a tratar la técnica CRISPR-Cas9, también denominado lápiz genético o tijera genética. Esta fue descubierto por un investigador español, Francisco Mojica, que realizó unos estudios sobre bacterias de la costa de la Comunidad Valenciana, observando que estas bacterias en su genoma presentan unas secuencias repetidas y quiso indagar más acerca de la función de estas secuencias repetidas, observando que codificaban para una especie de sistema inmune bacteriano que protegía a estas bacterias del ataque de los virus, principalmente mediante la modificación del genoma viral. De esta manera, esta misma técnica se puede ampliar al ámbito experimental y al ámbito clínico, principalmente mediante la modificación de secuencias alteradas. Para ello, se construye artificialmente un ARN guía complementario al ADN de interés, y este ARN guía va a formar un complejo con la proteína Cas9. La proteína Cas9 va a viajar a lo largo del genoma de la célula diana y va a realizar
cortes en la secuencia específica, realizando cortes justamente en los límites de la secuencia. Una vez realizados estos cortes, se utiliza la propia maquinaria de reparación de ADN de la célula para agregar o borrar piezas de material genético, y de esta manera se revierten los efectos de una mutación. Pero no solo eso, sino que hoy en día se está realizando una serie de investigaciones para poder no solo modificar esta secuencia, sino personalizarla a la carta. Y aunque está en fase experimental, tiene aplicaciones clínicas importantes que podrían ver la luz del mercado en los próximos años. Pero no solo eso, también en el ámbito experimental, ya que para utilizar animales de experimentación con mutaciones específicas, pues hace unos años había que realizar cruces hasta obtener un sujeto con esa mutación de estudio. Sin embargo, hoy en día es tan fácil como modificar genéticamente al animal de experimentación. Respecto a los problemas éticos de la terapia génica, pues principalmente el que he comentado a lo largo de la conferencia. La terapia génica en la línea germinal, de la cual no se conocen los efectos secundarios y de hecho se cree que puede peligrar al acervo genético. En este punto destaco un caso anecdótico que es el del doctor He Jiankui, un investigador chino que no realizó como tal modificaciones en la línea germinal, sino que directamente modificó genéticamente embriones, que resultó en el nacimiento de 3 niñas. El objetivo del experimento fue principalmente la modificación del gen CCR5 para volver a estas niñas resistentes a la infección del VIH. Y aunque es cierto que la mutación de este gen provoca una resistencia a la infección del VIH, este gen también está involucrado en otros procesos fisiológicos. Y es por ello que incluso se puede peligrar la vida de estas niñas debido a la alteración de este gen. Para indagar más en el tema, contacté personalmente con este doctor, ya que fue condenado a 3 años de cárcel, pero ya se encuentra en libertad. Y quise saber más acerca de los experimentos que realizó este doctor. Me comentó que él sigue pensando que tiene la razón. Aun habiendo estado condenado a 3 años de cárcel, él piensa que es el resto del mundo quien está equivocado. Y de hecho se ve a él mismo como un mesías. Además de ello, yo pensaba que ningún grupo de investigación, al menos ningún grupo de investigación genética, iba a aceptar a este doctor en sus filas. Sin embargo, hoy en día se encuentra en un grupo de ingeniería genética y uno de sus próximos proyectos se basa en la alteración genética de embriones para volverlos resistentes a la enfermedad del Alzheimer. Por lo tanto, respecto a este tipo de terapias no se conocen los efectos secundarios, así que lo dejo en el aire para que ustedes reflexionen. Otro problema ético es a partir de qué umbral se puede considerar a una enfermedad genética como candidata para terapia génica. Esto es un tema muy complejo y es que además también se plantea el escenario de que pueda ser discriminatorio para aquellas personas que presenten enfermedades genéticas o discapacidades. Y es por ello que una gran cantidad de organizaciones bioéticas está planteando este debate y necesitarán de una resolución en los próximos años, ya que gran parte de los ensayos clínicos respecto a terapia génica podrán ver la luz del mercado en los próximos años. Respecto a las expectativas de futuro de esta terapia, pues cabe destacar que España es una de las potencias mundiales respecto a la terapia génica, con más de 20 ensayos clínicos realizándose en la actualidad y que podrían pasar de la fase experimental en los próximos años. Además, me gustaría recalcar que no hay que temerle a la ciencia, no hay que temerle a la terapia génica. La terapia génica va a permitir vivir sin la necesidad de tratamientos continuos. La terapia génica va a ser algo rutinario en el ámbito clínico. Es por ello que hay que confiar en la terapia génica, ya que va a permitir alejar al paciente de la carga diaria de su enfermedad. Por lo tanto, no se asusten si algún día se plantea la oportunidad de la terapia génica. Para concluir con la conferencia, voy a destacar unos take-home points o unos puntos que me gustaría que se llevaran a casa de esta conferencia. Y en primer lugar es que la terapia génica supone una competencia a los métodos convencionales clínicos para tratar enfermedades con base genética, como es el caso de la quimioterapia en el caso del cáncer. Además, está siendo cada vez más útil en el tratamiento de enfermedades neoplásicas y neurodegenerativas, ya que, como mencioné anteriormente, está teniendo resultados muy favorables en las enfermedades de Alzheimer y glaucoma. A su vez, una cantidad de ensayos clínicos considerable podría ver la luz del mercado en los próximos años, por lo tanto podría ser más común la terapia génica en los tratamientos convencionales del ámbito clínico. Destacar también el papel de CRISPR-Cas9, una técnica descubierta por un científico español y que además está suponiendo una revolución tanto en el ámbito científico como en el ámbito clínico.
así como en el ámbito experimental. Por lo tanto, hay que tenerla muy en cuenta debido a que también puede tener aplicaciones clínicas en los próximos años. Por último, destacar que la terapia génica es sin duda alguna el presente y el futuro de la medicina tal y como la conocemos. Muchas gracias por su atención. De nuevo, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, querido Alfonso, por tan brillante, rigurosa y novedosa exposición, que además hemos podido seguir. O sea, que los conceptos profundos al menos se siguen con esa capacidad tan extraordinaria de comunicación. El artículo que publicaste en Ceretanum, al que hacía referencia al inicio de mi presentación, lo cerrabas con las siguientes palabras. Existe una gran competencia por patentar estas nuevas estrategias que, sumado a los problemas bioéticos que conlleva la aplicación de la terapia génica, suponen una barrera notoria para su adaptación clínica. Sin embargo, se trata de una disciplina en continuo desarrollo, con resultados prometedores que brindan esperanzas a muchas familias. La terapia génica puede salvar vidas y, de hecho, ya son muchos los individuos que están gozando de las ventajas de lo que supone la revolución biomédica más importante del siglo. Es sin duda alguna el presente y el futuro de la medicina tal y como hoy la conocemos. Pienso que nada mejor que cerrar este comentario con tan claras, contundentes y esperanzadoras consideraciones del propio conferenciante. Muchas gracias, Alfonso, por tan espléndida conferencia. Muchas gracias igualmente a las autoridades que nos acompañan, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia, y les comunico que pasado mañana jueves, día 30 del presente mes de mayo, a las 19:30 en este salón de sesiones, presentaremos el libro editado por Peripecias Libros que lleva por título El jerezano Salvador Sánchez Barbudo Morales, pintor de la Escuela de Roma, y cuya autora es la profesora Paloma de los Santos Guerrero. Asimismo, les informo que la próxima conferencia del ciclo Derecho y Sociedad, ciclo organizado en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de nuestra ciudad, será el próximo martes, día 4 de junio, en esta sede, y estará a cargo de la catedrática de Universidad en el Departamento de Derecho Administrativo de la UNED, doña Marta Lora Tamayo Balbé, bajo el título Agendización y Europeización del Territorio. La presentación estará a cargo del académico de número y secretario general de esta Real Academia, ilustrísimo señor don Juan María Vaca Sánchez del Álamo. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.